Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Marc Martínez, el CEO de Zurich en México. ¿Cómo estás, Marc? Qué gusto saludarte. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Al contrario, bueno, lo primero a saber, estimado Marc, es que nos cuentes qué significa hoy el negocio de México para Zurich, esta enorme compañía de seguros en escala global. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los que están arrancando la semana. Bueno, el grupo Zurich tiene una visión positiva y a largo plazo de México y va a seguir invirtiendo en la protección de México y de todos los mexicanos. Y como sector asegurador, creo que el sector asegurador mexicano debe estar muy orgulloso de cómo estamos gestionando pues, el evento más grande, ¿no? de la historia del seguro, la pandemia, acompañando a miles de familias ya por un valor de más de 3 billones de dólares. O sea, a pesar de todo, la perspectiva es positiva y seguiremos invirtiendo a largo plazo en este país. Claro. ¿En qué segmentos tiene presencia Zurich? Zurich tiene presencia en todos los segmentos. Tenemos un amplio portfolio, rango de productos, tanto para personas, familias, como empresas de todo tipo, desde pequeñas y medianas hasta grandes corporativos domésticos y internacionales. Claro, y también en temas de autos. Y mencionas algo importante, ¿no? El asunto de, obviamente, el COVID, que es este hito, y que ya incluso superó, en términos del sector, del gremio, pues el terremoto del 85, por ejemplo, ¿no? Y eso nos da una idea de la magnitud de lo que esto ha significado. Obviamente el terremoto 2017 en términos de siniestralidad. Y en ese contexto, preguntarte, ya superando más bien ya entrados en el segundo trimestre, en la segunda mitad de 2022, ¿cómo se ve el sector asegurador y sobre todo en el caso específico de Zurich, pues cómo se ve el panorama en esta parte del año? Sí, gracias, Rodrigo. Mira, el sector asegurador es un estabilizador enorme de la economía. Cada año aseguramos 12 veces el valor del Producto Interior Bruto de todo México. Es un sector estable, es grande. A pesar de todo, está en crecimiento. Seguimos en crecimiento este 2022 y con un nivel de rentabilidad muy, muy bueno. Por eso tenemos una perspectiva muy, muy positiva del presente y del futuro. Zurich, México ha arrancado el año con mucha fortaleza. Apostamos fuertemente por los distribuidores y asesores profesionales que tiene México y juntos vamos a desarrollar la estrategia, como decíamos, con productos de auto, de casa, habitación, de accidentes para todos los miembros de la familia, así como toda la protección necesaria para los empresarios de todo tipo de empresas. Obviamente, si no nos escapa la situación y la coyuntura actual, pero tenemos una perspectiva positiva del presente y del futuro y lo vamos a hacer juntos con nuestros clientes, distribuidores y con todos los empleados de Zurich. Claro. Ahora, después de la pandemia, ¿cómo se ha comportado el mercado de gastos médicos? Eso es interesante porque la intuición me diría que muchas personas, al ver, digamos, la diferencia que puede hacer tener o no un seguro de gastos médicos, pues tendría más apetito por tenerlo, pero también los ciclos económicos importan mucho. ¿Cómo se ha comportado gastos médicos después, digamos, de atravesar? La pandemia continuó en distinta, pero digamos, después de haber pasado la fase más intensa en 2020 y 2021. Sí, yo te diría como un acordeón, ¿no? La pandemia continúa, si bien es cierto que no continúa con la misma intensidad que hace un año y medio o un año, yo te diría que hace un año y medio sí que se elevó la conciencia, ¿no? De la protección necesaria de salud, ¿no? De la familia, pero ahora pues vemos una evolución bastante parecida, ¿no? Al 2019, con lo cual te diría con un efecto acordeón. Sin embargo, el mercado de gastos médicos y vida sigue creciendo levemente este año, pero te diría que tuvimos un pico de conciencia con un incremento de ventas hace un año y medio, y ahora pues volvemos un poco no me gusta decir a la normalidad porque nada es normal, ¿no? Sí. Pero sí, es un efecto acordeón, te diría. Claro. ¿Y vida, cómo es parecido a gastos médicos? O sea, en términos de su comportamiento. Vida, sí.
Te diría que sí. Vida eh, es un producto que sí, se comporta bastante similar a gastos médicos, aunque la cobertura es distinta, pero sí, el nivel de conciencia va y viene, por así decirlo. Este año, pues Vida se está comportando un pelín mejor que el año pasado, te diría. Claro. Ahora, siempre está sobrediagnosticado esto, pero México, si nos comparamos con otras economías, ya no digamos desarrolladas, obvio, sino de América Latina, tenemos una baja penetración de seguros. Obviamente siempre hay en la percepción señalamientos, etcétera. ¿Cómo ves esta parte? Además, Marc, tú tienes una amplia experiencia, has estado en muchísimas geografías. Y creo que esto tiene mucho valor en términos de lo que encuentras en México por un lado, pero sobre todo de lo que justamente pues es tu visión en términos de estos retos, ¿no? La baja penetración del sector de los seguros y sobre todo el tema de la percepción que creo que en parte está vinculado a ello. Correcto. Empezar diciendo que el mercado asegurador mexicano es un mercado grande, son 30 billones de dólares, es un mercado bien regulado, en crecimiento y rentable. Y no tiene nada que envidiar a ningún mercado que se puede considerar más maduro en otras geografías. Sin embargo, debido al país, ¿no? Al tamaño del país, a su economía, al número de habitantes, la penetración de seguros sigue siendo baja. Como bien dices, Rodrigo, el 30% de automóviles están asegurados, el 10% de departamentos y casas, el 5, 7, 8% de las pymes, y eso constituye una enorme oportunidad que nosotros, como te decía, a largo plazo, con agentes, despachos y brokers, queremos capturar para seguir protegiendo a México y a sus familias. El porqué de la baja penetración, pues hay varios ejes, ¿no? Yo te diría dos, ¿no? Uno, la obligatoriedad y la fiscalización del seguro en automóviles. Por ejemplo, 26 estados de 32, en teoría el seguro es obligatorio, pero solo dos estados lo fiscalizan, en Baja California y Morelos. Esa palanca es una palanca que podríamos trabajar como sector, y la otra, pues todas las aseguradoras del sector también debemos hacer un esfuerzo para mejorar los productos, decapar más los productos, hacer productos más simples, mejorar en la comunicación para ir paso a paso y día a día pues transformando esta cultura de protección y de planificación de los mexicanos. Claro. ¿Y cómo se comporta, digamos, el seguro? Porque pues son muchos productos y por eso te preguntaba segmento por segmento, pero ¿cómo se comporta en un escenario de inflación? ¿Qué suele ocurrir? ¿Se recorta ahí el gasto, digamos, del consumidor y entonces a lo mejor recorta el seguro, no? ¿Cómo funciona esa parte? O sea, ahí normalmente hay como simplificando las cosas, ¿eh? Nada es simple, ¿eh? Sí. Pero normalmente en una situación inflacionaria como la que estamos viviendo, todas las prestaciones de servicios e indemnizaciones o costes medios de cualquier producto, pensando en automóviles, pues toda la situación de chips, de partes, los retrasos en las entregas, pues eso incrementa el coste de los siniestros, ¿no? Lo mismo pasa en los servicios médicos, los insumos, etcétera. Entonces, delante de esta situación, simplificando las cosas, puedes hacer dos cosas: o subir los precios, ¿no? Para estabilizar ese coste adicional, con lo cual te deja no competitivo o fuera del mercado si el resto de aseguradoras pues mantienen los precios. Ahí hay que monitorear muy bien los precios derivados del incremento de los costes. Y la otra es pues hacer productos que sean mucho más personalizados a las necesidades y quitando todo aquello no accesorio, por así Claro. decirlo, para seguir teniendo un precio y un servicio accesible y real. En términos de servicio, Zurich tiene un servicio excelente, lo medimos muy rigurosamente, tanto para automóviles como para daños, como para gastos médicos y vida, dicho por nuestros clientes por encima del comparativo del mercado. Yo te diría estos dos ejes, Rodrigo. Marc, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la videollamada para platicar un poco más sobre todo tu visión de hacia dónde está moviendo el sector
está todo este tema de la tecnología, la ciencia InsurTech y tal, entonces tu visión de esa parte y por supuesto pues el entorno, digamos, también que se va transformando, cambio climático, etcétera, que es fundamental en la discusión de los seguros a escala global y obviamente en México. Así que agradecería la bondad de tu tiempo, estimado Marc. Esta mañana está con nosotros a través de una videollamada Marc Martínez, el CEO de Zurich México. Marc, y antes de ir al corte, te preguntaba cómo se ve el panorama de los seguros en términos de su transformación, particularmente porque, bueno, pues la tecnología lo va transformando todo, se van generando nuevos modelos de negocios, etcétera, y en el sector de los seguros no es la excepción, tiene sus particularidades, obvio. ¿Cuál es tu visión, digamos, de esta transformación? ¿Hacia dónde se va moviendo? Gracias, Rodrigo. Mira, para Zurich México es súper importante la humanidad, ¿no? La humanidad de los seguros, la cercanía, es un negocio de personas para personas, siempre lo decimos, pero lo intentamos vivir cada día, muy cerca de los clientes, muy cerca de todos los distribuidores. Sin embargo, como bien dices, la tecnología, pues te ayuda o te debería facilitar tanto la parte de preventa como la parte de postventa, ¿no? Y cómo estamos visualizando la parte de preventa, pues nosotros lo visualizamos a nivel de conectarnos, ¿no? Hay muchos despachos, muchos agentes que están invirtiendo en conectividad, creando agregadores o comparadores para facilitar la comparación de productos de automóvil y de casa habitación principalmente. Y eso está muy bien para el cliente porque rápidamente puede ver cómo comparan los precios y los servicios de distintas aseguradoras y nosotros nos vamos a conectar con esos agregadores a través de APIs y de web services, igualmente que el gran trabajo que hacen las promotorías, pues también nos vamos a conectar tecnológicamente con las grandes promotorías que tiene este país. Esto en la parte de la preventa. A nivel de servicio, y lo hemos visto aceleradamente en la pandemia, por ejemplo, el ajuste virtual, estamos haciendo ajustes virtuales para hacerlos más rápidos y más relevantes para los afectados en caso de un siniestro, conjuntamente pues, con los ajustadores personalizados que tenemos, más de 100 ajustadores aquí en México. En la parte de siniestros también la tecnología está ayudando para el monitoreo en tiempo real del estatus, dónde está el siniestro y también estamos invirtiendo en la parte de servicio para que sea mucho más fácil y predecible saber dónde está tu siniestro. Entonces te diría que la transformación del seguro va tanto en la parte de preventa como en la parte de postventa y también hay un ecosistema muy rico aquí en México y en general en toda Latinoamérica de muchas insurtechs que se están acercando al sector y están invirtiendo para hacer productos y servicios para nichos, por ejemplo, deportistas, mascotas. Entonces, hay una efervescencia interesante en el mercado actualmente aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Machine learning, inteligencia artificial y cualquier tipo de tecnología que acelera y facilita el servicio y la inmediatez y la comparación para los clientes. Claro. Y al final el núcleo del negocio es la evaluación de riesgo, ¿no? La estimación, su ponderación. Y eso, digamos, con las tecnologías de la información, pienso, por ejemplo, en los nuevos métodos de cómputo, llámese machine learning, etcétera, redes neuronales, pues puede, con los puntos de datos, puedes evaluar mejor el riesgo o quizás transformarlo, o realmente esa parte de la evaluación del riesgo, digamos, tiene avances marginales. ¿Cómo ves ese No, conjunto de tecnología con... es un súper buen punto. Para el Grupo Zurich, todo el tema de evaluación de riesgos es una de las partes o el corazón de la aseguradora. A nivel mundial, tenemos más de 1.000 ingenieros en plantilla dentro de la empresa. Aquí en México tenemos 16 ingenieros mexicanos con más de 10 años haciendo ingeniería no solo de incendio, sino también de ciberriesgo, de transportes, de, de medio ambiente. O sea, tenemos 16 personas y esa parte presencial de la visita, obviamente lo hacemos para empresas medianas, Ujú. grandes e internacionales, pero también tenemos una aplicación que han creado este equipo para hacer visitas en remoto, donde el cliente y el agente asesorados en remoto por un ingeniero profesional pueden hacer una evaluación de riesgo y todo ese conocimiento que tenemos para grandes corporativos, por así decirlo, lo vamos a ir bajando a través de la tecnología
a cualquier pequeña y mediana empresa, con lo cual ahí también hay un desarrollo bien interesante de uso de la tecnología en remoto, acompañado por la presencia en casa del cliente con un agente, con el acompañamiento de los ingenieros. No sé si me he explicado. Sí, sí, claro, te has explicado muy bien. Y ya por último, Mark, como ya decía, pues tú tienes una amplia experiencia en muchas geografías del mundo. Como director general de Zurich México y lo que llevas aquí, no solo como director general, ¿cuál dirías tú qué destacarías, digamos, de la parte de talento en México, de lo que te ha tocado liderar con la experiencia que tienes? ¿Cuál sería una característica que Ya. podrías destacar? Súper, gracias, Rodrigo. Mira, yo llevo aquí 4 años, creo que los años de COVID valen por doble, por Exacto, lo sí. cual llevo más de 4 años. Y la verdad es que la confiabilidad que yo me he encontrado de los agentes, despachos, brokers y la práctica de risk management, ¿no? De gestión de riesgos, de los risk managers de las empresas, es una característica que a mí me gusta mucho, porque a veces los que estamos aquí en México no nos comparamos tan positivamente con el resto del mundo, pero insisto, la práctica de gestión de riesgos y asesoramiento profesional que hay en México no tiene nada que envidiar a ningún sitio del mundo, al menos de los que yo he estado, y Zurich, y yo personalmente, y todo el equipo de personas que representamos a Zurich, encantados juntos con la distribución profesional de seguros, hacer de este país un país con más protección y con una visión a largo plazo, la verdad. Marc, pues agradezco mucho la entrevista, gracias y por supuesto, pues enhorabuena por lo que nos compartes en términos de cómo se ve el panorama para Zurich México. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Algo bueno está pasando en Zurich. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana y buen día a todos los oyentes. Gracias. Ahí escuchamos a Marc Martínez, el CEO de Zurich México.